Ser podcast. Biblioteca de Antonio Martínez Asensio en Hoy por Hoy, 7 de noviembre de 2025. 16 años después del gran apagón Lolita. Tengo miedo, Ana. Tranquila, Tere, tú tranquila, ¿vale? No pasa nada. Silvia, ¿tú estás bien? Madre mía, yo estoy descompuesta, ya he ido otra vez al baño. Mantengamos la calma, yo hablo con ellos, dejadme solo. Tranquilidad, calma, calma. A ver, ¿quién está al mando? ¿Y este quién es? Idea, inspector. Exijo un respeto. ¿Eres tú Antonio Martínez Asensio? No, yo soy su asistente. Pues quita. ¡Libertad! 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 Ay, libertad, libertad, el manido grito de los fascistas. No perdamos el tiempo. Sabemos que en esta biblioteca esconden ejemplares ilegales de Lolita, la obra más perversa del escritor Macho Nabokov. ¡Un criminal! Ya se llevaron los 3 ejemplares que nos quedaban de la última redada. Hasta el incunable de la edición en español de Lolita, la mexicana, de Grijalvo, de 1970. No busquen la moral, busquen la belleza. Lolita merece vivir. Joder, no puedo con tanta ñoñería. ¡Detengan a todo Dios! Al asistente de don Asensio también. ¡Ah, es el primero, joder! Tenéis todos la mirada sucia. Leéis Lolita con los ojos y no con la mente. ¡Buf! ¿Cómo están las cabezas? Meterlos a todos en esa sala. No, en esta sala no, que es la de audición. ¿Y a mí qué cojones me importa la audición de las pelotas? ¡Revienten la puerta ya! Lean a Nabokov. Lean Lolita. ¿Qué es esto? Vamos allá. ¿Una audición clandestina de Lolita? Precintemos este antro de perdición literaria y perversión. Inspector, hemos encontrado a estos 2 lectores clandestinos de Lolita en la audición. Intentaban huir. ¡Lolita debe vivir! ¡Viva eterna Vladimir Nabokov! ¡Dios! Son lectores sumisos de Lolita. ¡Llevadlos al hospital literario! ¡Que les apliquen! Vamos a ver que les apliquen. ¡Joder! ¡Que les apliquen el tratamiento de choque Falcone! ¡Lolita! ¡Así se les pasará tanta tontería literaria, coño! ¡Lolita debe vivir! ¡Inspector Castro! ¡Inspector Castro! Calma, Cabo Cruz, respira. ¿Qué coño te pasa? 2 de nuestros agentes pueden confirmar que han salido de este edificio Antonio Martínez Asensio y la terrorista novocoviana Luna Miguel. Sargento Pascualena, ¿cómo se nos ha podido escapar la Miguel? La única persona que estaba en el registro de salida era una tal Lectrice Santos. Joder, Lectrice Santos es una de las identidades falsas. ¡Sois unos inútiles! ¿Cómo se nos ha podido escapar delante de nuestras narices esa enferma literaria que inocula el virus de Lolita allá por donde pasa? ¡Dinamitamos este antro de perversión literaria! ¡Esta maldita biblioteca de Don Asensio! ¡Pero ya, joder! Vale, continuamos, va. Siguiente. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No me llames Dolores, llámame Lola. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Todo bien? Todo bien, ¿Tenéis todo controlado. claro tú y nuestra invitada de hoy, Luna Miguel, lo de hablar de Lolita en Nabokov esta mañana? Absolutamente, viva Lolita. Vale. Luna Miguel es nuestra invitada y acaba de publicar con Lumen Incensurable, en la que la protagonista Lectrice Santos reivindica a Lolita de Vladimir Nabokov en tiempos de cancelación. Luna, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues riéndome bastante aquí sola en Barcelona. A ver, al margen de lo que acaba de pasar en esta biblioteca de Hoy por Hoy, larga vida a Lolita. Por supuesto, y a todos los libros incómodos. Pues a eso nos vamos a dedicar hoy. En unos minutos entramos de lleno en Incensurable con Luna Miguel, pero antes, como cada viernes, nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio nos cuenta un libro en 3 minutos. ¿Cuál es el libro de hoy? Bueno, pues yo hoy he pensado que como vamos a hablar mucho de Lolita, me ha parecido buena idea, antes de meternos en Incensurable, pues contarla en 3 minutos. Me parece muy buena idea, pues vamos con Lolita. Vamos allá. Mira, Lolita empieza con una confesión. Un hombre, Humbert Humbert, está siendo juzgado por asesinato y cuenta su historia. Humbert, tras una vida azarosa y buscando una mansión en la campiña o una aldea donde pasar un verano estudioso, llega a casa de los Hayes, donde le alquilan una habitación. Allí conoce a la señora Hayes, una mujer de unos 30 años, carente por completo de imaginación. La habitación es un cuarto de sirvienta, pero su cortesía europea le impide salir corriendo. La señora Hayes le enseña el resto de la casa y al fin le muestra el jardín. Y allí, en el jardín, está Lolita. Y Humbert se queda, claro. Desde entonces no hace más que buscar a Lolita, la observa desde su habitación, se sienta con ella en la escalera a jugar y cada movimiento que hace Lolita punza la cuerda más secreta y sensible de su cuerpo abyecto. La huele, la ve marcharse con sus amigas, a las que va conociendo, se ve turbado por su lenguaje infantil y todo ello lo va escribiendo en un diario. Un personaje absolutamente siniestro. Absolutamente, y pedante, y muchas cosas más. Humbert se va haciendo amigo de Lolita, el deseo le ciega cuando está cerca, le enloquece la naturaleza ambigua de esa niña
ínfula, esa mezcla que percibe en Lolita de tierna y soñadora puerilidad y vulgaridad a la vez. Lolita tiene 12 años, pero el ansia de poseerla le enferma. Humber juega con ella y sus juegos son cada vez más eróticos, para él. Pero una noche la señora Hayes sorprende a Humber diciéndole que Lolita se marcha a un campamento a pasar el verano y además le deja una carta en el que dice que está enamorado de que ella está enamorado de él y que se tiene que ir de la casa. A Humber le horroriza a la señora Hayes, pero casarse con ella es la única forma de estar cerca de Lolita, así que se casan. Pero poco después la señora Hayes descubre los diarios de Humber. En ese momento sale corriendo de la casa horrorizada y un coche la atropella. La señora Hayes muere y Humber es ahora el único responsable de Lolita. Es como una novela de terror, hasta aquí parece una novela de terror. Absolutamente, pero sin embargo, Lolita es una novela sobre la belleza y un perfecto artefacto literario. Sigo. Humber va a buscar a Lolita al campamento de verano, la saca de allí y se la lleva en un viaje hacia ninguna parte en la que solo importa el deseo. Las primeras escenas sexuales entre ellos son sórdidas, ni siquiera le dice a la niña que su madre ha muerto. Pero Lolita termina enterándose y no le queda otro remedio que dejarse llevar por su padrastro. Humber se gasta la herencia de la niña. Empiezan unos prolongados viajes a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, durmiendo en moteles. Se pasan así un año. Lolita es una mezcla de ingenuidad, mal humor y alegría, y Humber hace lo posible para darle la impresión de que todo va viento en popa, pero Lolita cada noche se echa a llorar en cuanto Humber se hace el dormido, hasta que un día Lolita desaparece. Se ha ido con un hombre llamado Claire Kiltree. Humber se vuelve loco, la busca por todos los lados, pero no la encuentra. 3 años después, Humber recibe una carta de Lolita, le cuenta que está embarazada y le dice dónde vive y le pide dinero. Humber va a verla, le pide que vuelva con él, pero Lolita no quiere. Y a partir de entonces Humber se dedica a buscar a Claire Kiltree y lo mata. Y por eso le están juzgando, y por eso confiesa. Y la novela termina con una carta. Pienso en bisontes y ángeles, en el secreto de los pigmentos perdurables, en los sonetos proféticos, en el refugio del arte. Y esta es la única inmortalidad que tú y yo podemos compartir, Lolita mía. Y aquí termina un libro en 3 minutos, y ahora son ustedes los que tienen que leer Lolita, de Vladimir Nabokov, que está publicado en Anagrama. Estaba obsesionada con el fin de la pasión y sabe de memoria con qué gesto terminó. Y además de Lolita, de Vladimir Nabokov, y de Incensurable, de Luna Miguel, novela de la que vamos a hablar mucho en unos minutos, también esperamos, como siempre, sus llamadas para que recomienden y donen libros a esta biblioteca radiofónica. Llamen ya al 900-100-800 para contarnos esa novela, ese ensayo, ese poemario, esa novela gráfica que han leído, que les ha encantado y que quieren compartir con el resto de los oyentes. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got one. Ser podcast. You're the devil in disguise, oh yes you are. El problema no será Lolita. El problema será, como siempre lo ha sido, la sistemática mala lectura que se ha hecho desde su creación y hasta su aniquilación de la novela de Nabokov. Y ojo, porque cuando digo mala lectura, a lo que me estoy refiriendo es a eso que ejercen los lectores belicosos, o en palabras de Ricardo Piglia, los lectores criminales. Para mí, un lector criminal es aquel que utiliza la literatura a su favor y con saña. El fragmento que acaban de escuchar es de Incensurable, de Luna Miguel, editado por Lumen. A ver, Antonio, ¿por qué has elegido esta novela como nuestro libro de la semana? Bueno, yo me lo he pasado muy bien leyéndola. Me parece un libro inteligente, desafiante, lúcido, que te hace hacerte preguntas, que te incomoda. Yo siempre lo digo, que como hombre, no sé si te incomoda incluso un poquito más de lo que te incomoda pues como mujer. Sí. A lo mejor sí. Y luego hay una mezcla de géneros ahí que es muy divertida también, esta novela ensayo. Pues mira, es que vamos a empezar precisamente por eso, por esa mezcla de géneros. Luna Miguel está con nosotros en Radio Barcelona. Y Luna, a mí de entrada me gustaría hablar del concepto de esta novela, porque sí, es una conferencia que da la filósofa Letizia Santos el 29 de octubre de 2029 en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el placer y la lectura, y con Lolita de Nabokov de fondo. Es novela porque todo es ficción, por el tiempo futuro, por el personaje que termina contando su vida, pero detrás, o de una manera mucho más obvia, ¿hay también un ensayo literario?
Sí, por supuesto. Hay un ensayo literario y yo diría que incluso hay un gesto dramático o performático. A mí me gustaría pensarlo incluso como una pequeña obra de teatro. O sea, la visualizas como una obra de teatro. Cada vez más, la verdad es que cada vez más. Y cuando he escuchado sobre todo la introducción que habéis hecho antes, he pensado en que sí que podría serlo, porque al final es un monólogo, es el monólogo ficcional de una profesora inventada, ¿no? En un mundo inventado, con una censura inventada, ¿no? Y a partir de ahí es una mujer que habla y habla y habla y es imposible callarla. Pues mira, ahora que lo dices, es verdad que a veces cuando lees novelas, visualizas una película muchas veces, pero no había caído, pero ahora que lo dices, yo creo que también, que podría visualizarla en una obra, un monólogo estupendo. Perfecto, sí, podría ser un monólogo estupendo. Está la historia de Lolita, que en ese futuro cercano, en 2029, es una novela a la que han retirado del mercado, es imposible encontrar, y luego está la historia personal de la filósofa, que también tiene, a mí me ha parecido apasionante también, la vida de Lectriz Santos, de alguna forma está influida por la lectura de Lolita. Por supuesto, hay una somatización absoluta de su lectura, ¿no? Yo siempre pienso en ese término, ¿no? En el de la lectura somática, que es como a veces aquellas cosas que leemos o que consumimos culturalmente hablando, ¿no? Ya sea un disco, una peli, la mirada sobre un cuadro, acaban afectándonos a nuestras decisiones personales, ¿no? Incluso a modifican nuestro cuerpo, ¿no? Y en este caso, Lectriz Santos, evidentemente, Humbert, del que has hablado tan bien antes, ¿no? Se ha instalado en su manera incluso de amar. ¿Y la vida y la obra literaria de Luna Miguel también están atravesadas de alguna manera por Lolita? Inevitablemente, yo creo que sí, es un libro que... Es el primer libro, estos días lo pensaba, ¿no? Es el primer libro del que yo escribo en mis diarios de adolescentes. La primera vez que me animo a hacer crítica, entre muchísimas comillas, literaria, es cuando tengo 14 años y empiezo a opinar por primera vez entre mis cosas de mi vida, del instituto, de mis padres, etcétera, ¿no? Del corazón, ¿no? De repente se cuela ese libro. Es el primero que se cuela en mi escritura. Entonces, claro que está en mí. ¿Lo leíste con 14 años? Sí. ¿Y tú recuerdas perfectamente esa lectura? No perfectamente, porque creo que también el tiempo me ha ido modificando, ¿no? Ayer cumplí 35, así que han pasado ya bastantes años de esa primera lectura y muchas relecturas entre medias, pero sí que tengo esa sensación de peligrosidad, ¿no? Sí que recuerdo esa sensación de estar haciendo algo peligroso cuando leo ese libro. Es curioso porque yo lo leí también muy joven y luego cuando lo he vuelto a leer muy mayor para hacer un libro una hora, he hecho una lectura tan absolutamente diferente y me ha apasionado, sí. Lolita. Pero Lolita ha sido tradicionalmente un libro mal entendido. Bueno, yo creo que ha sido un libro que no se ha leído muchas veces, ¿no? Es un libro que creemos que hemos leído porque hemos visto las 2 adaptaciones, ¿no? Cinematográficas. Es un libro que lo tenemos muy asumido porque forma parte también de la conversación común, ¿no? La palabra Lolita ya es una palabra mítica que se refiere no solo a la literatura, pues, sino también a una categoría pornográfica, se refiere también a un sentir, ¿no? Aparentemente un sentir. Es también un insulto, es también una manera, ¿no? De etiquetar a una chica joven deseante. Entonces, como que la palabra Lolita tiene tantas connotaciones hoy que yo creo que muchas veces cuando queremos hablar del libro, tal vez estamos hablando más de un mito que se aleja mucho de la escritura de Vladimir Nabokov. ¿Y por qué crees que no se ha leído el libro? Porque es verdad que se han hecho adaptaciones cinematográficas, porque es una palabra que está incluida en nuestro vocabulario, como que todo el mundo tiene la sensación que sabe de Lolita de Nabokov, que ha leído. ¿Por qué crees que no se ha leído tanto como parece? Que la gente, por ejemplo, después de ver la película no ha recurrido al libro, porque da como reparo. Yo creo que da miedo por varias razones. Da miedo por el tema, ¿no? Es un tema que da reparo en general, por el dolor que puede provocar y por la incomodidad que puede provocar. Y por otro lado también ese miedo tiene que ver, yo creo que con el estilo. Aunque aquí Antonio nos haya resumido súper bien, ¿no? La trama y algunos de los sentimientos más poderosos de ese libro, también es un libro muy, para mí, y aquí habrá quien no esté de acuerdo, en la línea de un Ulises de James Joyce,
Joyce o de una señora Dalloway o de los libros más complejos también, ¿no? Del siglo XX. Es un libro experimental, metaliterario, lleno de referencias que yo creo que puede echar muy para atrás al principio, ¿no? Si no quieres entrar en ese juego de locura al que te invita Nabokov. Y Luna, cuando se habla del lector criminal que tanto daño ha hecho a Lolita, ¿hablamos de ese lector que lee para justificar su propia ideología? Sí, exacto. Yo creo que ese lector criminal lo traspasa y lo transgrede todo, ¿no? Lo tenemos presente todos los días en columnas de opinión, en debates. Totalmente. Yo creo que somos lectores muy criminales, ¿no? Ante un mismo tuit, ante una misma noticia, ante un mismo párrafo de un libro, estamos criminalmente dispuestos a reinterpretarlo a nuestra manera y a llevarlo a nuestro terreno, ¿no? Y ya digo, se ve todo el rato, incluso si nos ponemos a pensar en Lux, que ha salido hoy, ¿no? Sí. ¿Cuántas lecturas se han hecho de un disco del que ni siquiera habíamos podido leer las canciones hasta hace unas horas? Pero todo el ¿no? mundo tiene que tener una opinión sobre eso. Exacto. ¿no? Sí, somos bastante criminales. Yo creo que a veces está bien ser un poco criminal, pero no todo el rato. Yo estoy totalmente de acuerdo que Lolita es un perfecto artefacto literario. O sea, yo creo que es maravilloso. Pero como personaje, Lolita siempre se ha asimilado a un mito erótico, pero realmente Lolita es una víctima. Sí, fijaos, cuando estábamos aquí esperando, ¿no? Y ha salido una sección de anuncios de juguetes infantiles para Navidad, yo pensaba, ese anuncio va dirigido a Lolita. Ese anuncio va dirigido a una niña de 12 años, ¿no? Ese anuncio va dirigido a las infancias. Lo que tenemos en este libro es una infancia a la que corrompen y es una infancia a la que castigan. Es una niña huérfana, primero de padre y luego de madre. Es una niña a la que roban todo su dinero porque Humber se queda con su casa y con su dinero y con su coche y con todo, ¿no? Es una niña a la que muere antes de ser mayor de edad incluso, ¿no? Es decir, es alguien que no llega a conocer lo que significa ser adulto y es probablemente uno de los personajes más maltratados, haciendo homenaje también a tantísimos otros personajes ninfícos de la mitología, ¿no? Lolita no es distinta a una Helena de Troya, por así decirlo. Aún no hemos roto el techo de cristal. Basta con conocer un poco de historia de nuestro género para darse cuenta de que tras el avance de nuestros derechos y de nuestras libertades, siempre hay una ola de inquina que nos obliga a retroceder. Lo hemos visto, por ejemplo, con la amenaza de las leyes antiabortistas, tan de moda hoy en los gobiernos vecinos, esos que intimidan con su propuesta de vaciar de contenido sexual las bibliotecas escolares, como si quisieran darnos a entender que estaban de guasa, que el progreso nunca es fruto de nuestras luchas, sino de su permisivo desinterés. Dímelo ya, necesitas descansar ahora, dímelo ya, esperar es tarde más, porque va a suceder, el verano del amor, sé que va a suceder, la revolución sexual y hacer... Luna, para disfrutar de la obra de Lolita hay que entender que también se puede disfrutar leyendo temas incómodos sobre temas incómodos. Por supuesto, o sea, es que la vida es incómoda, ¿no? Entonces la literatura es incómoda y la lectura es incómoda muchas veces. Creo que estamos mal acostumbrados también, ¿no?, a que todo producto cultural debe producirnos un placer infinito y sobre todo inmediato, ¿no? Ahora que está, pues eso, ¿no?, tan en boca de todos, la lectura de una filósofa como Simone Weil o incluso la propia Rosalía, ¿no?, que ella dice, ¿no?, que su disco hay que escucharlo lentamente, ¿no? Yo estoy muy a favor de esa lectura lenta, de esa escucha lenta, de esa atención, ¿no?, de esa filosofía de la atención, que quizá rompa un poco con esta cosa rápida que nos hace pensar rápido y muchas veces pensar mal y no poder disfrutar ni siquiera de aquellas cosas que nos incomodan, ni siquiera entender por qué nos incomodan. Es que si no te paras no lo vas a entender. Es decir, si no frenas un momento y dices, espera un momento, ¿qué es lo que estoy leyendo? No vas a entenderlo de ninguna de las maneras. Eso es, no vas a entenderlo y ni siquiera vas a disfrutar de no entenderlo, del hecho mismo de no entenderlo. Y de que te cuestiones cosas, que te preguntes cosas. De hecho, Nabokov asumió riesgos por escribir esta novela, pero tú también has asumido riesgo, porque esta novela nos va desgranando un poco lo que piensa la actriz constantemente, va y vuelve y reflexiona sobre muchísimos temas. Tú también has asumido un riesgo que tiene que asumir el lector también al enfrentarse a Incensurable, ¿no?
Puede ser. No he querido ponerlo fácil, la verdad. No sé si eso me va a jugar una mala pasada, ¿no? Pero quería escribir este monólogo largo, ¿no? En el que se entremezclaran pues algunas ideas sobre el sector editorial, sobre el auge, ¿no? del fascismo en los gobiernos presentes y vecinos, sobre muchas cosas que al final también afectan a nuestra manera de leer. El mundo literario no es independiente del día a día, ¿no? de lo que esté sucediendo, y los temas que nos rodean acaban también afectando, ¿no? a los temas que afectan a nuestra escritura, ¿no? Por eso ese techo de cristal que también invade al sector editorial. ¿Dirías que Lolita hoy se ha resignificado? No sé si forma parte de la lucha contra la violencia machista. Sí, yo creo que después del Me Too se han publicado una cantidad de libros tremenda, y algunos buenísimos además, ¿no? como El consentimiento de Vanessa Springora, Triste tigre de Nesh Sino, o por ejemplo ahora recientemente tenemos 6000 de Laura Cebela, que es un libro que se ha viralizado muchísimo, sobre todo en redes, que más que un artefacto literario yo lo asumo casi como una especie de manifiesto, ¿no? en donde precisamente Lolita aparece de una manera muy curiosa. No voy a desvelar cómo, ¿no? pero es una memoria, ¿no? sobre el abuso, en la que de repente Lolita aparece mencionada muy, muy, muy levemente. Y os dejo si no lo habéis leído, os dejo que busquéis esa referencia, porque lo hace maravillosamente. Y el hecho de que aparezca indica, pues precisamente, que también nuestra nueva manera de mirar al personaje de Dolores Haze está profundamente marcada con esa reivindicación, ¿no? de poder contar también nuestra historia de abuso. Hay una reflexión de Letri Santos en la novela que dice: lo erótico se encuentra en los ojos de quienes leemos y no en las palabras o en la intención de quienes las escriben. ¿Lo de censurar a Lolita es una cuestión de miradas sucias? Probablemente. Hay muchas fases en la censura. Habría que ir más para atrás, ¿no? El propio Nabokov quiso censurarse a sí mismo y su manuscrito fue salvado del fuego, ¿no? por su propia esposa, y era una autocensura, yo creo que tenía que ver con la dificultad del texto mismo, ¿no? Es decir, con esto que decíamos antes de ese artefacto metaficcional tan jugoso y tan bien elaborado que le ponía de los nervios al propio autor mientras lo escribía. Pero es que luego también hay una precensura de ese libro que tiene que ver a mi juicio, con un racismo y con una cuestión política. Él era un ruso en Estados Unidos en plena Guerra Fría. ¿Qué hace este hombre escribiendo en inglés, ¿no? Y escribiendo mejor en inglés que muchos de nuestros autores nacionales, ¿no? Eso yo creo que también daba reparo. Pero es que luego también está esa mirada, como decís, erotizante, que yo creo que tiene que ver también con la editorial que finalmente quiso publicarle, que era una editorial de textos muchas veces pornográficos. Claro. Entonces, claro, las malas compañías le jugaron una mala pasada, yo creo. Ahí se genera una confusión. Don Juan es el títere con cabeza y con prepucio de un mito aún mayor que es Eros, y de una narrativa aún más peligrosa que es la de la libertad del deseo. Sabemos que no somos libres porque el deseo existe. Sabemos que nunca seremos libres porque saciar nuestro apetito nos condena. Los hombres mediocres dejarían de encumbrar a Don Juan si en general el deseo no estuviera castigado. Odiamos el placer ajeno, lo envidiamos, de ahí que prefiramos censurarlo. Lo que quiero decir es que el confesor de Lolita, por mucho que quiera verse como un libertino, ahoga el deseo de las féminas a las que corteja, no soporta su felicidad, y así lo insaciable se torna en violencia. ¡Se acabó! Porque yo me voy a otra reflexión de Letri Santos en Incensurable, sobre la violencia sobre la mujer, ¿no? Como acabamos de escuchar. Dices: todas las mujeres del siglo XX a las que veneramos como iconos aceptaron vejaciones intolerables. Hubo un tiempo en el que esa vejación se normalizó, y de ahí el éxito de Lolita como mito erótico y no como ejemplo de un abuso. No sé si es tanto que se normalizara, como que al final, o sea, ya no sé qué es normalizar en este punto en el que nos encontramos, ¿no? Porque aceptar una violencia sobre uno mismo es normalizar. Simplemente a lo mejor es pura supervivencia. Querer sobrevivir aceptando vejaciones sobre una misma es normalizar, o es eso, es un acto de supervivencia para poder seguir respirando, ¿no? Entonces, claro, también yo quiero tener cuidado con ciertas palabras que usamos, ¿no? Porque yo no creo que aquí Lectrice esté hablando de una normalización, tanto eso, ¿no? Como un gesto de querer seguir respirando. Por fin hablaría de ella ante un auditorio atento, pero necesitaba mi tiempo para escribir y sacar algo en claro.
Lolita merece vivir. Por fin podría vaciar este baúl y colocar su contenido censurado en las estanterías, a la vista de todas. Lolita merece vivir. Tomen un besito. Lolita merece vivir. Mejor todo de un trago. Lolita merece vivir. ¿Otro mezcal? Lolita merece vivir, pero no en ustedes ni en mí, sino a través de todos los tiempos y de todas las cosas. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Odio a esas personas que sucumben a la lógica capitalista del sector editorial y dicen llegar tarde a los libros. Llego tarde a este libro que se publicó hace 2 meses, pero no, a los libros se llega cuando se tiene que llegar. A los libros se está siempre llegando, o mejor, a los libros se está llegando y de ellos se está siempre regresando, y luego se entra y luego se sale y luego se vuelve a llegar, porque sin relectura no hay lectura, y sin lectura no hay humanidad. Sigue con nosotros Luna Miguel, autora de la novela Incensurable, que está publicada en Lumen. Luna, más allá de la ficción, de una Lolita de Nabokov censurada y mal leída, lo que nos debe quedar de tu novela es la importancia de leer y también de releer. De leer, de releer y de conversar sobre lo leído. Lectriz es una profesora, ¿no? que lo que hace es querer hablar con sus alumnas. Hemos perdido la conexión con Barcelona. Está Luna Miguel en Radio Barcelona. Vamos a ver si podemos recuperarla de alguna manera. Bueno, esta relectura yo es que no puedo estar más de acuerdo, o sea, porque en eso se basa, de hecho, este espacio, y también se basa en un libro en una hora, releer. Claro, es que la idea todo, cuando pusimos en marcha claro. además la biblioteca es, ahora iremos a las novedades, Sí. porque sí que es Sí. verdad que apuntamos siempre algunas de las novedades que llegan, que se van editando, pero la idea un poco de esta biblioteca es hablar de libros, algunos son novedades, pero hay algunos, hoy de alguna manera, es verdad que estamos hablando a partir de una novedad como es Incensurable, de Luna Miguel, pero estamos hablando de Lolita de Nabokov. Claro, y sobre todo lo que decía también en este fragmento, no estar bajo esa esclavitud del mundo editorial en el que un libro que cuando han pasado 2 meses ya no es una novedad, ¿no? Entonces hay que leerlo todo en ese momento, y cuando buscas una novedad o un libro que acaba de salir 3 meses después, resulta que ya no está en las mesas de novedades. Bueno, y eso es otra de las cosas que este libro, pues hace mucho hincapié, sobre todo al final del libro. Pues venga, vamos a hacer una cosa mientras intentamos recuperar esta conexión con Barcelona, con Luna Miguel, porque además me estaba pareciendo muy interesante porque ella aportaba algo más, porque yo le decía la importancia de leer y releer, y ella decía no, y la importancia después de conversar sobre lo leído y lo releído. Vamos, mientras tanto, que está aquí el empleado de la biblioteca, Pepe Rubio, con las novedades de la semana. Cuéntanos. Pues tengo 2. La pregunta 7 de Richard Flanagan en Libros del Asteroide. Richard Flanagan utiliza una peculiar combinación de géneros aquí para explorar momentos clave de la historia del siglo XX y de su memoria familiar. Es el premio Bailey Gifford, uno de los más prestigiosos galardones de no ficción del mundo anglosajón. Bueno, este es una delicia de libro, yo me lo he pasado maravillosamente leyéndomelo, porque el tipo lo que hace es ligar la escritura de una novela por parte de H.G. Wells con el invento o el descubrimiento de la energía atómica, con la bomba atómica, el lanzamiento de Hiroshima y su padre, que estuvo encerrado en un campo de concentración, y va uniendo todas esas historias para construir, igual que Luna Miguel, una novela que también es un ensayo en algunos momentos. La pregunta 7 de Richard Flanagan, que está en Libros del Asteroide. ¿Y hay alguna otra novedad? Eso era amor, de Ángel González. Te va a encantar, con ilustraciones de Pablo Auladel, en nórdica. Pues bueno, el 6 de septiembre pasado se celebraron los 100 años del nacimiento de Ángel González, y este libro de alguna forma es un homenaje, es una muestra de lo fundamental de su poesía. O sea, es un libro ilustrado, con los poemas, y con una selección de poemas maravillosos, porque de Ángel González puedes seleccionar muchos. Déjame que te lea uno. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, tránsito de distancia, bajo este amor que crece y no se muere,
bajo este amor que sigue y nunca acaba. Recuperen este fragmento del podcast de la biblioteca de Martínez Asensio y se lo ponen en los momentos así que están un poco ustedes tal. Bueno, siempre lean poesía, siempre lean Ángel González, pero si tienen cerca a un Antonio Martínez Asensio que se lo lea, pues mejor que mejor. Eso era Amor, de Ángel González, con ilustraciones de Pablo Auladell, y está en Nórdica. Creo que hemos recuperado a Luna. Luna, estás ahí, ¿no? Sí, ha sido el gran apagón, L. Pero totalmente. El gran apagón. Es la policía que al final ha terminado entrando. Exacto. Tanto hablar de Lolita, al final nos han censurado. No, que estabas contando algo que me parecía interesante, que yo te decía lo importante también y que se refleja en la obra, y que también es un poco el objetivo, leer y releer, y tú me decías, y conversar. Exacto, conversar. Como sé que estamos cerca del final, me gustaría también como reivindicar los clubes de lectura. Yo este libro lo he podido escribir gracias a mi club de lectura, ¿no? Y a las compañeras con las que leo mensualmente desde hace ya casi 10 años. Y creo que sí, que lo que hay que perder también es el miedo a hablar de los libros, y sobre todo de los libros de los que se supone, de los que a lo mejor no deberíamos estar hablando, ¿no? Sí. Cuando dices que lo has hecho gracias también a las compañeras del club de lectura, ¿es porque con sus aportaciones has podido escribir esto? Porque lo he podido escribir porque lo leímos juntas. Claro, por eso digo. Exacto, sí. Nosotras tenemos un dicho, ¿no? Que es un macho al año no hace daño. Porque tenemos, este club de lectura leemos fundamentalmente mujeres, ¿no? Que es también algo que se dice mucho, ¿no? Que esta época de clubes de lectura son mujeres leyéndose a sí mismas todo el rato, pues sí que pasa, ¿no? Pero bueno, un macho al año no hace daño, y nuestro primer macho precisamente fue Nabokov. Y la base un poco teórica de la parte ensayística de Incensurable nace también de mi voluntad de sentarme a escribir estas clases, ¿no? Me vestí un poco de profesora, sin ser yo nada de eso. Me vestí de profesora y creé como un poco pues todas estas teorías sobre la lectura somática, sobre el donjuanismo, etcétera, que van atravesando el libro. Y gracias a esas clases, gracias a tener que explicar a 30 personas nuevas ideas o ideas que no habíamos pensado tanto alrededor de la obra de Nabokov y de otros machos, ¿no? Allí aparecen Philip Roth, aparece Milan Kundera, aparecen muchos otros autores, ¿no? Analizados y mencionados. Pues fue gracias a ellas que yo quise seguir ahondando. Iba a ir ya con los oyentes y las donaciones, pero me olvidaba que la primera es la donación de la escritora invitada, en este caso de Luna Miguel, porque nosotros ya nos quedamos con Incensurable, pero sí. Otro libro que nos quieras donar para nuestra biblioteca. Pues mira, es un libro maravilloso, se llama El viaje sin fin, de Monique Wittig. Quizá la conocéis a Monique Wittig más como pensadora, ella es autora del pensamiento heterosexual. Hay autoras actuales como Sara Torres, por ejemplo, o Elizabeth Duval, que la reivindican mucho a Monique Wittig, o Brigitte Vasallo, por ejemplo, pero es una filósofa que también escribió ficción y que también escribió teatro. Y El viaje sin fin es una obra teatral maravillosa que empieza con una quema de libros. ¿Por qué? Pues porque ella está recreando el Quijote, pero a través de una Quijota lesbiana, punky, maravillosa. Y yo creo que sí, joder, somos españoles, ¿no? Tenemos que leer esta versión, ¿no? Pues El viaje sin fin de Monique Wittig, que está en editorial Con tinta me tienes, que ya me gusta incluso el nombre de la editorial. Venga, vamos a escuchar las donaciones de los oyentes que han llamado al 900-100-800. Pachi desde Pamplona, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Pachi, ¿cuál es el libro que tenemos que quedarnos? Cuando hablo con tu compañera le he dicho uno, pero en este rato casi he cambiado. Pero bueno, uno es Vestido de novia, de Pierre Lemaitre, un thriller psicológico que te atrapa, que es increíble. Sí. Y luego el otro es del autor de Intemperie, Jesús Carrasco, su último libro, Elogio de las manos, que es una auténtica delicia. Es pura prosa poética yo creo que es una historia autobiográfica sobre una familia que entra en una casa descacharrada y la va arreglando con las manos. En fin, es precioso. Y te ha venido así a la cabeza mientras nos estabas escuchando. Has dicho, bueno, la Matra sí, pero también el de Carrasco también está bien. Carrasco es que no tiene desperdicio. Sus 4 primeras novelas, que además es un autor bastante joven, son por Intemperie, ya recordáis que hicieron película incluso. Sí. Y el libro es brutal, es súper duro, pero está súper bien escrito. Y los demás que ha escrito, pues también. Y es que el último es delicioso. Pues Pachi, lo recomiendo 100%. Muchísimas gracias. Dos por el precio de uno. Un beso. Vale. Hasta luego. Yo el de Jesús Carrasco no lo he leído todavía, pero Vestido de novia,
es probablemente el thriller que a mí más me ha sorprendido de todos los que A mí me he sí, leído. Parlamento me gusta muchísimo. Me dejó flipado. Sí. En Alfaguara, creo, ¿no? Sí. Sí, con los dos nos quedamos, porque Carrasco Sí. nos gusta, aunque Jesús no hayamos. Carrasco está en Seix Barral. Yo tampoco he leído El ojo de las manos, pero todo lo que ha hecho previamente nos ha gustado. Ángel, desde Toledo, muy buenos días. Hola, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Cuéntanos, Ángel. Pues yo recomiendo de Juan Marcé, Un día volveré. Bueno, Es un clasicazo, libro vamos. Todos en pie. Sí. Ya antiguo. Yo lo leí con 13 años, tengo ya 55 y para mí aquello fue un tiro. Me gusta mucho cómo recrea la pobreza y la miseria de la Barcelona de los años 50 y luego el eterno soñador perdedor que luego tiene un final, digamos, irónico. Y bueno, pues... Dice, siempre me ha gustado lo mucho leí el libro. con 13 años, ¿lo has releído posteriormente? Sí, por supuesto, y lo tengo lo tengo en la librería como oro en paño. Un libro al que... Luego después leí todo Marcé. El Marcé de la primera época, el de la última ya me gusta menos, pero el de última está de Fonteresa, La prima Monse, ese tipo de novelas me gusta mucho. Pues nos Del quedamos Marcé primero. con Un día volveré, que yo creo que no había Sí. entrado, No había Marcé entrado. nunca en la biblioteca. Está en Lumen, ¿eh? Está, pues mira, la misma que publica Incensurable de Luna Miguel. Un día volveré, de Juan Marcé. Ángel, muchísimas gracias. A vosotros, chicos, gracias. Y nos da tiempo todavía para María Ángeles desde Granada. Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal, María Ángeles? Cuéntanos, ¿qué libro donas tú a la biblioteca? Pues, hombre, para mí la mejor novela que tiene Almudena Grandes, Los aires difíciles. Totalmente de acuerdo, mira. ¿Sí? Sí. Es que lo sé, lo sabía que me lo ibas a decir. Porque yo siempre lo digo, que es la mejor ¿Sí? novela. A mí no es la que más me ha emocionado, a lo mejor, que ese es el corazón helado, pero sin embargo, Helado, es que es fantástico. como estructura, Los aires difíciles es un novelón, está muy bien hecha. A ti, de todo lo que has leído de Almudena Grandes, siempre es la que más Claro. te ha gustado. Sí, además lo he leído todo. Pero me ha gustado quizás porque yo necesito siempre un referente de una mujer fuerte. Y Almudena, todas las mujeres, casi todas las protagonistas de los libros son mujeres. Sí. Y además mujeres que, por muy pequeñas que sean, son tremendamente grandes, ¿no? Entonces, los dos personajes de mujeres en la novela, como es Sara o como es Maribel, me parecen espectaculares. Sí, Sara Y sobre yo todo. Sí. Sí. Y bueno, y a Maribel quizás porque a mí como mujer y es una persona que es tan que parece como tan inculta, tan Claro. no sé qué, y sabe tanto y es capaz de llegar a lo que consigue. Y No. luego ese carácter define mucho lo que es el carácter de la gente de Cádiz, del pueblo de Cádiz, que es un pueblo tan pobre, con tanta pobreza, pero que se viste en los carnavales igual que Maribel se vestía para salir a la calle y decir se puede, se lucha, se tiene que seguir viviendo y además con alegría. Pues nos vamos a quedar con esta Los aires difíciles de Almudena Grandes. Como todo de Almudena en Tusquets. En Tusquets. Libros abandonados, Pascual Donate, Vamos buenos con una días. mujer fuerte, muy buenas. Mira, me he encontrado Fuera de la carretera, 20 años con Cassidy, Kerouac y Ginsberg, que son iconos de la Sí. generación Beat. Bueno, pues es un libro de memorias firmado por Caroline Cassidy, que ella fue mujer de Cassidy, amante de Kerouac, e inspiración también de uno de los personajes del libro En la carretera, un libro fundacional de esta generación. Pero sobre todo este libro es un libro de memorias en los que dice: yo no soy ni muxa ni leches. Se quita la careta, le quita literatura a aquella época y cuenta realidades, verdades como puños, y en el fondo Le quita un poco de épica y... a toda esta gente y dice, bueno, dices que yo no sé cómo aguanté a esta gente realmente. Yo tampoco. O sea, es un poco de... déjenme que yo les voy a contar Sí. la verdad de todo esto. La entrehistoria, sí. Entonces se titula Fuera de la carretera, 20 años de Cassidy, Kerouac, Ginsberg. Está publicado por Anagrama. Pues este es el libro abandonado que ha rescatado de entre las montañas de libros que pueblan la biblioteca las mesas de la cadena SER, porque la biblioteca es otra cosa. Entra ya a la biblioteca Fuera de carretera de Caroline Cassidy, que está publicada en Anagrama Crónicas. En un libro, una hora, ¿qué vamos Pues a poder vamos a escuchar? hacer La de Bringas, de Benito Pérez Galdós, que cierra esa trilogía, un poco una especie de trilogía que empieza con El Doctor Centeno, luego Tormento y luego La de Bringas. Y es deliciosa, sobre una mujer que por comprarse un vestido se empieza a meter en una deuda que luego no puede satisfacer y se va metiendo en un lío que le cambia prácticamente la vida. El representar y el figurar más que el tener la burguesía española del siglo XIX. Las otras dos ya las has hecho en un libro Ya en las la he hora? hecho, sí. O sea, Esta es tenemos la la tercera. trilogía entera Exacto. si queremos. Luna Miguel, Incensurable, ¿ha sido un gusto?
hablar contigo de la novela, pero también de las reflexiones y de la necesidad de, como decías, de leer y de releer y de dar conversación sobre lo que leemos y lo que releemos. Muchísimas gracias, porque además ha sido la excusa perfecta para poder escuchar esos 3 minutos de Lolita que nos ha presentado Antonio Martínez Asensio, y así los oyentes que siguen la biblioteca tienen ya la necesidad. No sé si primero lean Lolita y después tú qué les dirías, y después Incensurable, ¿cómo dirías que lo hagan? Quizá mis editoras me odiarán, pero que lean todo lo que puedan de Nabokov. Ya. Sí. Todo lo que puedan de Nabokov, y después ya, si acaso, y sobre todo también Incensurables, que es la novela con la que nos quedamos. Muchísimas gracias, Luna. Muchas gracias, Gracias, chicos. Luna. Ha sido un placer. Antonio, hasta la semana que viene. Un beso. Adiós. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Television's on and I'm walking through the yard. The house is fast asleep and I'm crying in the car. Ser Podcast. Dying for the weekend. Empieza esa sección en la que cabe de todo mientras tenga ritmo, desde versiones dudosas de himnos de los Bee Gees a los ultimísimos estrenos de estrellas como Taylor Swift, pasando por las voces de nuestro más cercano panorama musical. Estas son las historias musicales de Hoy por Hoy. A la cabeza está, como siempre, Fernando Neira. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Y el becario Iñaki Pascualena. ¿Qué tal? Muy buenos días. Becario, buenos días. Becario de Neira. Ah, vale, de Neira me lo permito. Becario de Neira. Os lo permito. ¿Vale? Mano derecha. Mano derecha, aprendiz. No, es que becario no, aprendiz de Neira. Venga, esta temporada Fernando Neira con Iñaki se han propuesto comenzar cada viernes con un disco de la semana imprescindible, una novedad que no se nos puede pasar por alto, y hoy yo tenía bastante claro que hablaríamos de Rosalía, pero... Primero, espero que hablemos de Rosalía, pero esto no es Rosalía. Tendremos tiempo, va a haber tiempo para hablar de Rosalía en un ratito, que nadie se eche las manos a la cabeza, que nos ceñimos a la actualidad, porque hay mucho que comentar de Lux, ese nuevo álbum que ha visto la luz de manera oficial, pero por ahora nos quedamos para un ratito. Pues así, este es el cebo, tienen que aguantar ustedes hasta el final de la sección para ver qué opinan Iñaki y Neira del disco de Rosalía, pero mientras tanto vamos con esto que suena, que es una voz inconfundible, pero que no puede ser una novedad, o sea, no me traigas una cosa que no es novedad en el disco de la semana. A ver, no puede ser novedad por una cuestión biológica, y es que, claro, pues estamos hablando de que en enero se van a cumplir 10 años de la muerte de David Bowie, uno de los grandes genios del siglo XX y también del XXI. Yo sé que tú le adoras, Ángeles, pero me atrevo a apostar que este temazo con el que estamos abriendo hoy nuestras historias musicales quizá no lo conocías. Y es no que lo conocía. No es fácil conocerlo. Se titula Fly, lo grabó en el 2002 durante las sesiones de un álbum titulado Hidden. Lo dejó a medio hacer y no lo incluyó en este disco, solo emergió en una edición ampliada de su disco siguiente, The Reality, en el 2003. Así que es difícil de encontrar y difícil de conocer. ¿Y tú cómo lo has encontrado? Además de porque eres un friki de Bowie. Bueno, a ver, yo soy fan fatal, eso es verdad, pero Fly, que es una canción sobre la monotonía de la vida a diario, cosa bastante cierta, ha emergido de las sombras gracias a una caja apoteósica. Se titula I Can Give Everything Away. Incluye toda la obra de Bowie en el siglo XXI, entre 2002 y 2016. Son 13 CDs, los 4 discos oficiales de este periodo, los 2 EPs oficiales y el doble LP en vivo oficial. Vale, pero eso suma 8 CDs. No te salen. No, te salen. has dicho que eran 13, faltan 5. Claro, faltan 2. De un impresionante concierto en el Festival de Montreux, en julio de 2002, con eso estaríamos en 10. Y la gran guinda, lo auténticamente suculento, son 3 CDs más con temas desconocidos, perdidos, ignotos, ilocalizables, extraños. Ahí están este Fly o, por ejemplo, este Safe. Sure to pick up from now on. The things will move more slowly, but thin is thin and chance is slim, and sometimes we all have those dreams. Es que me daba la sensación preparando la sección esta semana que digo, cualquiera de estas canciones que parecen rarezas, perdidas y olvidadas de Bowie podrían ser podrían haber sido el número 1 en cualquier inevitables momento. En cualquier disco de rock actual, o sea. Sí. Claro, esto que estáis escuchando es un descarte, y es un descarte además doblemente maldito, porque Bowie escribió este Safe
para de encargo como banda sonora en el año 98 de la película Los Rugrats, esos dibujos animados que se hicieron muy famosos. Yo lo recuerdo. Y que tú te acuerdas. Yo no sé de qué estáis hablando. Sí. Es muy joven y nosotros ya estábamos. ¿Ves cómo es el aprendiz? Pero claro, o sea, tú le encargas a Bowie una canción para una película para una secuencia que luego se cae de la película, con lo cual la canción se cae con la secuencia y nos quedamos sin esta canción de Bowie hasta muchos años después, que apareció como una cara B secreta en la página web del artista BowieNet. Con tanta rareza y con tanto tema desconocido, entiendo que te lo habrás pasado en grande estas semanas. Pero como un enano, no te lo puedes... No has tenido tiempo para otra cosa que para escuchar a Bowie. Para alguna otra cosa he tenido tiempo por exigencias del guión, pero bueno, yo creo que no vamos a volver a vivir la excitación de un nuevo LP de Bowie, eso es indudable, nos dejó con 26 álbumes de estudio, pero en esta caja I Can Give Everything Away hay algunas sorpresas colosales. Por ejemplo, escuchar a nuestro protagonista cantando una versión de una de las canciones más hermosas del siglo XX. Dirty old river must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, makes me feel dizzy. Taxi light shines so bright, but I don't. Lectura de Waterloo Sunset, clásico superlativo de los Kings, años 67. ¿Qué sucedió? Bowie tuvo oportunidad de cantarla junto a su creador, junto a Ray Davies, el 28 de febrero de 2003 en un concierto benéfico por el Tíbet, y después de cantarla dijo, hombre, es que me lo he pasado también, que la voy a grabar en el estudio, y terminó, como no, en una cara B de un CD single muy poco divulgado y en consecuencia inencontrable. Y después de haberte escuchado esas 3 horas de rarezas y de grabaciones perdidas, ¿te quedas con alguna que sea tu debilidad? Yo tengo una debilidad, hay cosas muy sabrosas, hay un par de grabaciones con Arcade Fire, hay otra con David Gilmour, pero si queréis un solo corte de emoción infinita, la canción os va a sonar mucho esta grabación, ¿no? Escuchad esto. Sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at that low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on? No me extraña que te hayas quedado con ella. O sea, mira, Pues se vuelve loca, claro. Es una maravilla. Es que, yo tengo ahora mismo, normal que las mangas son largas y no se me ve la carne de gallina. 8 de septiembre de 2005, directo concierto benéfico de Fashion Rocks, Nueva York, Life on Mars. Esto se emitió en directo al día siguiente en la CBS, pero nunca lo habíamos escuchado en todo su esplendor, en formato físico, y aquí está. Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame. Ha sido un poco para tensionarte, Iñaki, Sí. porque después de esto... Lo tengo difícil. Claro, tu novedad de la semana no puede superar esto. Como no sé si voy a llegar a alcanzarlo, voy a jugarme todas mis cartas a Rosalía. Así que, si os parece, hoy me guardo mis novedades. No te atreves con una Me novedad. guardo mis novedades y mi novedad de esta Pasa semana va palabra. a ser Rosalía, porque yo creo que ahí sí que voy a poder llegar a estar cerquita. Vale, pues vamos a tener que esperar todavía para Rosalía. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta más música y después ya hablamos de lo último de Rosalía. As I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at that old man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on?
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hace 20 años, un cantante y un pianista vigueses fueron contratados por un pub de la ciudad, la Casa de Arriba, para que amenizasen a los clientes con canciones propias, con versiones, con piezas improvisadas. El cantante se llamaba, bueno, se sigue llamando, Eladio Santos, y para hacer más llevadero aquel trabajo veraniego, fue llamando a amigos de la profesión para que le acompañasen, y aquellos amigos terminaron siendo sus seres queridos. Porque esta vez no hay ninguna excusa que valga. Nos iremos a vivir al Himalaya. Al Himalaya era una de las canciones más bellas de aquel primer álbum de Eladio y los seres queridos, esto que tienes delante, publicado en 2007, pero ahora la escuchamos en su versión actualizada de 2025 con invitado de lujo, nada menos que Pucho, la voz de Vetusta Morla. Esta nueva edición, titulada BSO 2005-2025, celebra 2 décadas de música e incluye colaboraciones de amigos tan queridos como Eva Amaral, de Pedro o, por ejemplo, Vega, que canta junto a Eladio en este tema, El Norte. Dice que no tiene desvelos, que todo lo que quiere es dormitar un rato. Desde Albacete a Teruel se cierra sin recato debajo de la piel. Ríe como un cascabel. Debo deciros que me tendréis que convencer mucho para que me acabe creyendo que Rosalía es mejor que esto. Pero vamos, tenéis un trabajo al final del programa que vamos. Se lo dejamos en Iñaki. Eladio Santos, Óscar Duranuca, Eladio los seres queridos, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Qué gusto encontraros siempre y escucharos siempre, la verdad. ¿Cuánto ha crecido vuestra lista de seres queridos durante estos 20 años? Bueno, hay seres queridos a nivel musical, pero luego hemos Sí, a ver, en 20 años, nos hemos multiplicado y procreado bastante. Sois afables y habéis extendido vuestra familia. Hemos hecho lo que Dios manda. Exacto. Y si no nos equivocamos, creo que no hay ningún enemigo. O sea, en estos 20 años tampoco. O sea, ni en el ámbito musical. No, ¿qué va? No hemos generado. Somos amigos de todos. Nos llevamos muy bien con todos nuestros ex. Nos llevamos muy bien. De hecho, vienen a tocar a veces. Qué bueno. Oye, ¿y cuál es el mínimo común denominador de la gente que sois seres queridos? ¿Qué circunstancias confluyen en toda esa amalgama de personalidades que os juntáis bajo este epígrafe? Hay una cosa que nos define, una frase que se nos ocurrió que era: no somos ni feos, ni guapos, ni altos, ni bajos. ¿Qué más ni era? Gordos, ni flacos. Ni gordos, ni flacos. Bueno, gordos a la temporada, sí. y cantamos canciones en la medida de la media, que lo dice una canción, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que somos gente sencilla y sin nada complicada. Sin pretensiones. Eso vendemos. Sin pretensiones y seguir disfrutando de lo que hacéis. Claro. Es muy importante, yo creo que para estar 20 años hay que amar muchísimo la música, no estar muy en la batalla, no estar todo el día pensando en la música como si fuera fútbol, ¿no? Como si fuera una competición. Y ya está. Porque ¿cuántas veces habéis pensado, esto ya ha acabado? Solo una vez dijimos, ¿te acuerdas? Me llamó, y aparte lo estábamos pensando los dos, porque después de la pandemia hubo como una pandemia de disolución de grupos. Y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Y claro, el anterior disco lo sacamos, el Academia salió el 6 de marzo de 2020. Claro, sí, y de repente fue como un palo de decir, tío, ¿qué hacemos? Total, que al final no pudieron girar grandes grupos, ¿no? Antes los ayuntamientos y todo, empezó a contratar a grupos locales pequeños. Y dijimos, hostia, bendita pandemia, guay, venga, ahí estamos otra vez, enganchamos otra vez. Pero sí me llamaste, Uca, y me dijo, lo teníamos en la mente, ¿qué hacemos? ¿Seguimos y tal? Y dije, ¿para qué vamos a disolvernos? Y total, aunque sea, pues toquemos en Navidad o pues lo que eso, sea. De vez en cuando. Pero sí, nos llevamos bien, nos gusta tocar, ¿para qué vamos a dejar? Muchos grupos que hicieron comunicados de tal, y yo tampoco entendía, dije, hombre, no, dejad de tocar, pero a lo mejor estáis poniendo ya una barrera de que ya no volvéis. Parece que uno tiene que oficializar el divorcio, es decir, ni siquiera darse un tiempo, o sea, hay que oficializar lo que por eso hay tantos falsos divorcios, perdona, porque luego de gente que ha vuelto. Seamos sinceros, es un buen recurso
Para una última gira. Para una última gira y que venga todo el mundo que dice que ya está harto de ti. Dice, bueno, vamos a verlos por última vez, estos pesados y tal. Oye, escuchad una cosa, porque vosotros decíais en el 2020 no tenemos tanto trabajo, no hay trabajo para nadie, pero tuvisteis la desfachatez de desperdiciar o de hacerle un feo a alguien ilustre que os ofrecía trabajo en público en el año 2019. En el 19, sí. Es una anécdota, no la hemos contado nunca, ¿no? Aparte fue en la cadena SER y era en Santiago. En Radio Galicia, sí. Bueno, fuimos a tocar. Unos premios Serenidad. Aún no sabíamos la que se nos venía encima, era 2019 en diciembre. Sí. Y estábamos tocando en un acto de la cadena SER. Nosotros no sabíamos nada, de repente entró por allí Feijóo con sus guardaespaldas y tal, y se puso en primera fila. Yo estaba tocando diciendo, bueno, ostras, está aquí Feijóo. Y veo que está Feijóo mirándonos y preguntándole cosas al asesor o lo que fuera. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se llaman? No sé, a lo mejor era Rueda. O sea, bueno. Estaba allí. A lo mejor pensaba que erais Bruce Sprinter, como dice. El repuesto y tal. Y entonces sube, cuando le toca a él hablar y tal, estaba un poco en tierra hostil, ¿no? Era la cadena Era SER. la cadena SER. Y entonces estaba como un poquito así el ambiente y tal, un poquito de echar picadas y tal. Y yo creo que empezó a decir que era la mejor gala que había estado de la cadena SER por nosotros, que le encantaba, que las canciones eran maravillosas, siguió hablando, lo volvió a repetir y de repente yo estoy detrás con la guitarra allí, firme, esperando, se da la vuelta, me mira fijo y me dice, ¿tú tocarías en mi toma de posesión en 2020? Pero en directo te lo dice esto. Claro. Yo que además... Yo me quedé callado, yo me quedé diciendo, menos mal que no soy el cantante, no tengo micro, madre mía. No valgo para estas cosas y aparte, claro, y me salió un no, pero así como, no. Toda la sala... Claro. Aplaudiendo, claro. Bueno, todos los alcaldes, además, en Galicia, que eso es un tópico, que todos los alcaldes son más bien de PSOE, sí, Bloque y tal. te salieron bolos, en las ciudades. Lástima de la pandemia, porque te saldrían bolos por todas partes. Bueno, todos, fuiste el rey de la noche, tal. No, luego hablamos y tal, subió a saludarnos. Pero, pero estas cosas a tradición no se hacen, ¿eh? Joder, yo creo que, bueno, que dijo... Van a ver el poder que tengo, ¿no? Y le salió mal. Le salió un poco mal. Oye, de anécdotas así habéis llegado a los 20 años. ¿Os fijáis mucho vosotros en las efemérides? ¿Le dais muy importancia? ¿Habéis aprovechado estos 20 años para hacer un poco de balance y de decir, oye, esto nos sale un saldo positivo, un saldo negativo? ¿Cómo queda No, esto? el saldo es positivo. El saldo siempre es positivo. Si no, no estaríamos aquí, ya te lo digo. Sí, no, de hecho, esta efeméride, este disco se empezó a pensar para los 15. Pero claro, reunir a Eva Amaral, a otros, que Iván Ferreiro estuvo ahí también pero no pudo, Joel también, otro que también ahí no podía, conseguir reunir a todos costó, y al final pues dijimos ahí estamos, vengan los 20 ya aprovechamos. Hacerlo en 3 días. Yo recuerdo que el batería, que siempre va en moto, le decía, por favor, David, vete despacito, mira, coge un taxi, te caes, David, te rompes una mano, no pienso sustituirte por nadie. Y yo iba en la bicicleta, que voy mucho en la bicicleta a la playa, y yo iba como diciendo, si me caigo, o sea, cualquier cosa podía fallar. Todo eran en 3 días, teníamos como una especie de planning, y salió de principio a fin. Perfecto. Bueno, salió todo bien. Buenos ciclistas y buenos motoristas en la banda, un universo muy evocador, el de Eladio y los seres perdidos. Puede que en ningún sitio se plasme con tanta nitidez esa capacidad de evocación como en esta historia muy profunda y muy hermosa que se titula Bella Durmiente. Ella tiró de los hilos y se durmió para siempre. Está en el fondo del río como una bella durmiente. Y entre la vida y la muerte, ella tiró de los hilos. Eladio, ¿te gusta ser explícito en las letras o prefieres dejar un margen, un campo para la interpretación de cada uno? No sé, yo procuro ser muy musical. Siempre lo que pienso. quede bien. Creo que es algo que en los letristas españoles hay como una especie de presión para ser muy poetas todos, ¿no? Y eso creo que en eso nos ganan en Latinoamérica, ¿no? Que son como más espontáneos. Como más directos en el lenguaje. Quizá porque
a veces en el rock and roll y así, no es una música originaria nuestra, puede ser porque en el flamenco la gente es espontánea, en la música tradicional la gente hace sus tralarís, tralaras. Yo procuro ser muy tralarí, tralara siempre. Si luego puedo, no sé, al escribir también, yo no sé cómo se escribe, yo lo hago todo a la vez, intento no ser pretencioso, ese equilibrio entre una canción que tiene que ser como algo pensado, pero tiene que parecer que no está pensado, ¿no? Sí. Es como que lo haces en 3 meses, pero tiene que parecer que lo hiciste en 2 minutos. Que lo acabas de escribir prácticamente. Qué bueno. ¿Tienes la sensación de que tu universo es lo suficientemente propio como para que alguien, si lee una letra sin escuchar de dónde proviene o qué canción es, pueda sospechar de ti? Tengo mis palabras recurrentes que siempre se repiten, sí, hay mucho, sí, puede ser. Alguno diría que sí. Yo creo que musicalmente, además, sí. Porque a mí a veces me enseña canciones y digo, y ahora viene esta nota. Ahora viene el sí de Eladio. Son 20 años, joder. Hombre, eso sí lo tiene. La fórmula está clara. Me pasa a mí con Sastre, que nos miramos y ya está. Hice una canción para un anuncio y todo el mundo me pilló. Todo el mundo tú te dije, eso es tuyo. Esto suena a ti, tío. Esto fuiste tú. Y cantaba otra persona y todo. Qué bueno. Y hablando de vuestros seres queridos, en esta canción que escuchábamos hace unos minutillos, en Bella Durmiente, se cuela un ser bastante querido, una tal Gala Santos. ¿Cómo es esto de cantar con una hija? Pues mira, era súper importante, porque aparte el primer disco salió en 2007, en diciembre, y ella nació en enero de 2008. Ajá. Entonces ella es como nuestra historia hecha carne, ¿no? Ha ido creciendo con... Bueno, y aparte es porque la tengo muy a mano. Y no podía decir antes que venía no, Ari, venía gente que... Claro. Pero ahora necesito unos coros, aparte yo con esta voz que tengo tan abajo, que necesito un contrapunto de una voz así, de chica y tal. Y entonces le digo, Gala, ¿puedes venir un momento? Y ella dice, ya está llamando mi padre. Y aparte, en medio de ese puzzle que os contábamos, que todo tenía que coincidir, necesitábamos gente... ¿Cómo diría yo? Líberos, ¿no? Que pudiera llamarlo y decir, ahora, ven. Claro, que estuvieran listos. Llamarla por teléfono y así fue. Le dije, era de la última tarde y le dije, ven a cantar La Bella Durmiente, que es una canción que significa muchísimo, muchísimo para nosotros. Me emociona un montón oyéndola. Qué bonito, qué bonito. Vamos a tirar de hemeroteca, fíjate, vamos a hablar de algo que sucedió antes de que hubiese nacido tu hija Gala. Entrevista del año 2004 y dices, uno de nuestros conflictos es alcanzar la treintena sin un sueldo fijo. Ahora mismo somos unos bandoleros, pero probablemente echaremos de menos este tipo de vida. ¿Cómo de proféticas veis estas palabras? Qué fuerte. 21 años después. Yo sigo siendo bastante bandolero. La verdad, yo sueldo fijo, Tuca tienes, pero bueno, no con el grupo, con varias cosas. Sí, uno a los 46 años, si quiere seguir tocando, tiene que arreglarse por otros lados también. Aquí, esto lo dije con 30 años, o sea, aún no tenía hijos ni nada. Aún no tenías, ¿no? Yo creía mucho en eso de, cuando tenga hijos, no sé, los dioses del rock and roll me ayudarán. Ajá. Y bueno, más o menos. Más o menos. Te han ayudado, ahí han estado. No me quejo. En realidad, estos 20 años para mí en cierto sentido fueron perfectos porque pues no me tuve que ir de gira 3 meses a ningún lado ni nada. Pude estar mucho con mis hijas, que es lo que más me gusta en el mundo. Ir a buscarlas al colegio, ser amo de casa, cocinar, que es lo que más me gusta. Y luego por la tarde hacer canciones, que es lo más bonito. Así de fácil. Una pausa y Eladio y los seres queridos a la vuelta en directo desde aquí, en Hoy por Hoy. Muchísimas gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Eladio Santos y Uca, en representación de Eladio y los seres queridos, van a interpretar la que es quizá la canción más recordada de la banda. Se titula Non quiero perderte. En el disco la podemos escuchar junto a Eva Amaral y Fillas de Cassandra, pero hoy aquí, en acústico y en riguroso directo, suena así. Sì che hai un tolo moi dentro de mí, toléame sempre. O levo arrastra sus días, as noites, el nunca obedece. Sì che hai un tolo moi dentro de mí, é unha ameaza. Se o deixo solto, ve a os coches, non volta pra casa. Mellor será deixalo que quede.
non quero perderlo, non quero perderlo, non quero perderlo, non quero perderlo. Sé que hai un tolo moi dentro de mí que canta cancións. Eu xa non sei se son eu a follar quen toma esta decisión. Nunca me deixa, se tira de min, se quero dormir. No meu corpo pechado non ten medo a sufrir. Mellor será deixar lo que quede. Non quero perdelo, non quero perderte, non quero perdelo, non quero perdelo. Mellor será deixar lo que quede. 20 años de Eladio y los seres queridos. El próximo 22 de enero podremos disfrutarlos en la Sala El Sol de Madrid, y para esos primeros meses de 2026 hay fechas confirmadas en León, en Bilbao, en Oviedo, en Zamora, en Palencia, en Valladolid. Todos los datos en la web eladioyloseresqueridos.es. Un beso bien grande. Mucha suerte. Gracias. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Decíamos al principio de la sección que decir disco de la semana hoy y no hablar de Rosalía era casi un sacrilegio en un espacio que se dedica a la música en todos sus minutos. Así que vamos a ello. Por fin, de manera oficial, está disponible el ansiado nuevo álbum de Rosalía. Y hay muchísimo que decir, porque este disco, vamos a decir que es como una catedral. Uno puede no entrar, pero sabe que es imponente, que hay ahí algo que se puede valorar, ¿no? Otros pueden entrar y apreciar cada detalle de la construcción, las vidrieras, las pinturas, y otros, a lo mejor los más devotos, se quedarán allí a vivir dentro. Así que, si te parece, vamos a dar un paseíto por esta catedral. Venga, vamos pasemos. Vamos a explicar todo lo que ha hecho Rosalía en Lux, o por lo menos parte de ello. Y la primera muestra de todo esto es este vals con aire mexicano llamado La Perla, un rapapolvo de 3 minutos y 15 segundos que parece tener nombre y apellidos propios. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. Esta me gusta. ¿Te gusta? ¿Pero está ajustando cuentas con alguien? Parece ser que todo apunta a su expareja. Ah. Vamos a decir. O sea, otra cantante, otra cantante que utiliza para... Es una especie de una versión moderna de Rata de dos patas, prácticamente, porque lo pone a caer de un burro. Así que dejémoslo ahí, pero sé que esto a lo mejor no es uno de los temas que más revuelo... O sea, divertida. Es de los que más revuelo está causando, es divertida, pero a lo mejor no es de las que más te convence. No, pues a mí al suena contrario. Bien. Claro, a mí al contrario, porque a mí lo que me gusta de Rosalía es su potencia vocal, lo buena cantante que es, y aquí... Pues si quieres potencia vocal, vamos a ello, porque en Lux hay mucho, y los principales argumentos para escucharlo os los voy a dar yo. Mi primera baza es este fado compuesto a 4 manos junto a Carmiño, que se llama Memoria. Cuando muera solo pido no olvidar lo que viví.
Es una canción escrita íntegramente por la cantante portuguesa, una de las pocas pero valiosísimas colaboraciones que tiene el álbum y en el que Rosalía ha medido con muchísima precisión esas pinceladas, esas pequeñas apariciones de otros artistas en el álbum. En los créditos aparecen nombres pues como Silvia Pérez Cruz o Björk, pasando también por Pharrell Williams o el exmiembro, por ejemplo, de Daft Punk, Guy Manuel, de Homem Cristo. Y ella ha contado, Rosalía, en varias entrevistas que la mayoría de colaboraciones simplemente han sido pequeñas aportaciones y que el trabajo principal, digamos, lo ha puesto ella. Pero define pequeñas aportaciones. Bueno, pues por ejemplo, Björk, en la canción en la que aparece, a lo mejor ella aportó solo una frase. En otras canciones a lo mejor es un arreglo. Hay otra canción en la que un rapero aporta una frasecita pequeña que ya aparecía en una de sus obras y que ella la ha inspirado y la ha incluido en este álbum. Y lo que te decía es que principalmente lo que ha hecho ella es un trabajo de estar un año entero dedicándolo a las letras. Ha estado aprendiendo otros idiomas, canta en 13 idiomas a lo largo de todo el álbum y ha estado perfeccionando con traductores para que todo el álbum sonase tan bien como esto y habla el portugués que parece que es nativa. Bueno, a mí lo que me ha dejado inquieto es esto de que la canción está escrita íntegramente por la cantante portuguesa, cosa que no sabía, pensé que estaba escrita a 4 manos y es que iba a decir que era mi canción favorita. La ha escrito, lo contaba Rosalía en una entrevista, que lo ha escrito ella, Carmiño, entera, y que evidentemente Rosalía ha aportado la parte musical y demás, pero lo que es la letra la ha escrito íntegramente Carmiño. ¿Y esta es la que más te gusta a ti? Sí, lo cual quiere decir que a lo mejor me gusta más Carmiño. Pero bueno, bien. No, bien. esta es muy bonita. A mí la primera me parece graciosa, el vals ese me parece gracioso. Esta, a ver, subimos un poco. Ha pillado la parte baja. Esta es muy bonita. Fado orquestal con arpa, sí, nada que objetar. Esta es muy bonita. Voy con el segundo argumento, se llama Reliquia. Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en Es una canción con un sonido muy identificativo de Rosalía, en la que evidencia pues eso que ha buscado, ese sonido acústico instrumental de este álbum que le acompaña a lo largo de toda la pieza, que es un sonido tan complejo y a la vez tan sencillo como su voz, que en esta canción es prácticamente su voz desnuda, y es un álbum también en el que Rosalía va contra todos los algoritmos y contra todo lo que a lo mejor le podría acomodar en este momento. Es exigente, ya lo ha reconocido con el oyente, nos pide a todos que abandonemos pues nuestras ideas preconcebidas sobre su música y que nos sentemos durante casi 50 minutos que dura el álbum a escucharlo y a entenderlo. Pero no ha querido meter muchas cosas en un álbum, es decir, cantan 13 idiomas. Bueno, a lo mejor tampoco hacía falta tantos registros musicales. ¿No queda un poco un batiburrillo todo? O sea, bueno, si yo te tengo... También se le puede llamar mejunje. Vale, yo he dicho batiburrillo, pero no, si tienes que clasificar un poco, no por poner etiqueta, ni de rap, ni de reggaetón. Pero es que no sé qué es el disco. Yo creo que... O sea, no sé en qué momento del día puedo escucharlo entero. O sea, no sé en qué momento del día tengo esos 50 minutos para escuchar el disco entero. Yo creo que ella lo describe muy bien porque es una especie de viaje. Yo creo que el disco, verdaderamente cada canción, a cada canción y a cada persona le va a aportar una cosa. Es decir, ella también lo dice, hay canciones que a lo mejor te dejan la melodía sonando durante todo el día en tu cabeza, pero hay otras que te hace vivir la canción y que te provocan unas sensaciones que ella dice que las sensaciones que vas a escuchar, que vas a vivir viviendo alguna de estas canciones por primera vez, solo las vas a sentir tú. Entonces yo creo que verdaderamente es un viaje muy experimental, que ella lo ha trabajado mucho y que ha hecho, como decís, pues a lo mejor queda un poco batiburrillo, pero para mí creo que es una construcción muy orgánica de todas las cosas que ha ido integrando y que creo que verdaderamente cada persona va a vivir este álbum de una manera. ¿A ti te parece un poco mejunje? A mí me parece un poco mejunje, con partes muy buenas y partes que dejan bastante que desear. Estoy muy a favor de los discos largos, estoy muy a favor de los discos conceptuales, no los ha inventado ni uno ni los otros esta mujer, que dé constancia de ello. Me parece un poco incongruente que hagas un disco conceptual y que conviertas ese disco conceptual en un disco que tiene un número distinto de canciones en la versión digital y en la versión física. Eso me parece una ida de olla de mucho cuidado, porque entonces no sabes qué conceptualizar. Exacto. Si el disco de 15... ¿Qué parte del concepto te pierdes? ¿Qué parte del concepto te pierdes? O sea, es un disco de 50 o de 48 minutos en la versión digital y de 1 hora en la versión física. Bueno,
bueno, ¿en qué quedamos? O sea, cuando tenemos que poner estrellitas a este disco, ¿cuáles enjuiciamos? Porque hay 3 canciones que cuentan o no cuentan según cómo lo quieras conceptuar. Entonces a mí eso me parece que se pierde un poco el discurso, se pierde la lógica, se pierde la coherencia, y lo de las 13 lenguas queda muy bonito en las notas de prensa, pero me parece que no va a ninguna parte. Claro, es que tampoco lo entiendo. Pero tiene un sentido. Es lo único. ¿Qué Bueno, sentido tiene? Ella lo razona con que los idiomas los ha utilizado según de dónde le venía la inspiración para esa idea. Es decir, si se ha inspirado en un autor alemán, aparece, por ejemplo, en Berghain la canción en alemán. O sea, los idiomas realmente los ha utilizado con un sentido. Igual hay una frase y una canción, por ejemplo, en la que aparece prácticamente son dos frases solo en ucraniano. Se inspiró en Santa Olga de Kiev, creo que es la persona en la que se inspiró para esta canción, pues canta en ucraniano. A mí pareciéndome un disco muy valiente, un disco que seguramente no le haya gustado a sus directivos discográficos y que le va a costar mucho que le guste a los mismos que les gustaba Motomami. Pero se lo puede permitir. Y se lo puede permitir. Claro, se lo puede permitir. Y esa es una valentía que hay que admitirle. Creo que en lo único en lo que está con la hoja de Excel abierta encima de la mesa es en la elección de tantos idiomas. Para decir, bueno, pues aquí estamos mirando al mercado anglosajón, aquí estamos mirando al portugués, aquí al italiano, aquí al francés, tenga algún sitio que todo donde tenga un agarrarse. poquito de disco. Lo que queda claro es que si la gente se va por un álbum de usar y tirar, no se va a encontrar nada de eso. ¿Una última canción? Así que yo creo que para evidenciar eso, vamos a escuchar la que para mí es la mejor canción del álbum. Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzarebbe. Pues disparidad de criterios aquí entre... Como la tiene que haber siempre. Claro que sí, ¿no? Es que Es lo además bonito. no todo el mundo, no todo le tiene que gustar Por a todo el supuesto, mundo. por supuesto. Te puede gustar una parte de Rosalía y no gustarte otra, no gustarte una interesante. Incluso para dentro nada del propio Rosalía. álbum yo creo que puede haber gente que se encuentre más identificado con algunas canciones Claro. y que las viva más que otras, Claro. y por supuesto que es respetable. Y es mucho mejor álbum que Motomami. No, eso ya te lo digo yo. Ya, porque a mí lo que siempre me ha gustado de ella, yo creo que ha desaprovechado en alguno de sus trabajos esta potencia vocal. Y con un poco de suerte lleva músicos en escena. Claro, exacto. Y no solo bailarines. Y no solo bailarines, No, no, exacto. no Venga, tenemos va. karaoke. Venga, vamos con... Pero Iñaki, que muy bien. Que lo he defendido bien, ¿no? Lo has defendido. Igual hasta le das una oportunidad. ¿O no, no? a mí, por ejemplo... No, esta canción me la podría escuchar. Es muy bonita, Sí, es muy esta canción me la bonita. podría Y el escuchar fado es muy perfectamente. bonito, tiene canciones muy bonitas. Venga, y nos queda lo último de la mañana. ¿Qué se te ha ocurrido para cerrar? Bueno, Venga. ya sabéis que el epílogo puede ser una canción friki, una efeméride, una versión o un tema en directo, y hoy no me puedo ir sin escuchar esto. Uy, espera. Esto. Creo que sé por dónde vas. Una de las noticias de la semana, o la segunda noticia de la semana después de la primera que acabamos de comentar, llevan casi una década sin publicar disco nuevo. Desde 2018 no pisaban juntos ningún escenario. La vuelta del quinteto Radiohead británicos, ahora sexteto en directo con la incorporación de un segundo batería. 4 conciertos en Madrid, yo estuve el miércoles en el segundo, fue una cosa de levitar. Vuelven hoy y mañana. En Lo total, que no te pasó con la escucha de lo Rosalía. que no me ha llegado a pasar todavía a pesar del misticismo. Y en total son 4 ciudades, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, las que faltan. En cada una de ellas otros 4 conciertos. Una peculiaridad, tienen más de 65 canciones preparadas y en sus actuaciones van mezclándolas y eligiendo 25 distintas. ¿Sobre la marcha? Cada noche, sobre la marcha no, pero no coinciden, No coinciden. los listados de canciones. O sea, si vas a 4 conciertos, son no. Es completamente diferentes. Pero a lo mejor también coincide como Rosalía, que se han dejado unas para después. 35 ellos, ¿eh? Habéis dicho que Rosalía ha dejado 3, estos 35. Puede ser. Esta There sonó tanto el martes como el miércoles. Hoy no sabemos si sonará. Choque generacional ha habido aquí en los últimos minutos. Neira, Iñaki, hasta la semana que viene. Un Adiós. beso, un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. We can rock, we
tiempo de análisis, tiempo de crítica. Ya es demasiado tarde para el abierto, pero es el momento idóneo para una buena auditoría. Nunca es el momento idóneo, pero siempre toca los viernes a esta hora. Aitor Albizua, buenos días. Buenos días, ¿qué tal estás? Feliz porque es viernes y me quedan poco más de 15 minutos. Y que lo digas, ¿no? Es que, mira, yo escucho la radio de vez en cuando, te lo tengo que decir, pero siempre que la escucho, estás ahí, digo, madre mía, ¿cuánto trabaja esta mujer? Estás un poco ya derrotada, Colau. Derrotada, Colau. ¿Sabes? Tengo mal aspecto hoy. No, bueno, no quería decirlo. Ya, tengo mala cara. No, que no, hombre. Bueno, ánimo. Además, mira, voy a empezar no poniendo el foco en ti, sino destacando virtudes de algunos colaboradores. Por ejemplo, oye, se agradece la buena higiene del jardinero. Hay una cosa que me da rabia no poder trasladar a la gente, que ¿Sí? es el olor tan bueno que Sí, bueno, pero eso es porque estás a mi lado. Ah, y bueno, hoy también, me he duchado. También. Claro, imagínate. Pero te he dicho hoy. Por eso, porque imagínate si además de los chistes malos tuviésemos que aguantar el tufillo sobaquil. No, que son muchas horas y muchos colaboradores. Por eso, no puede ser, menos mal, que no deja de sorprendernos Eduardo Barba con sus unidades de medida particulares. Esta maceta es una maceta del 13, Es más o menos. muy pequeñita. Es muy pequeñita, 13 centímetros de diámetro. Sí. Es como un huevo y medio a lo ancho. Bueno, va, un par de pelotas de tenis. Un par de pelotas de tenis. Bueno. Pues eso, 13 centímetros no se entendía lo suficiente y hablando de huevos y pelotas, destaco también la buena disposición de Ainhoa Aguirregoitia. Ella tan profesional como siempre. Sí, pero quizás demasiado profesional. Yatai Mori, que es el sushi corporal, ¿sabes lo que es? Eso que se pone todo de piezas de makis, de sushis encima de la gente. Encima de una no, de las mujer. señoras, exacto. Exacto. Yo lejos de esa idea también pensé, oye, que si a Ángels un día le apetece, yo me depilo íntegra, me planto delante de la mesa llena de nigiris hasta las orejas. Cubrimos de nigiris y de makis y de tenéis todo. ahí para comer toda la mañana. Yo Vale. no digo que no a nada, nunca se sabe, ¿eh? Te digo que he tenido proposiciones menos directas que esta, pero sin pelos, tumbada, con sushi encima. ¿Tú te desnudarías para ponerte nigiris encima? No sé por qué hablas en condicional. O sea, no lo sé, ya nos conocemos, Ángels. Bueno, y en tercer lugar, quiero destacar también la versatilidad radiofónica de Martín Bianchi. Él viene a hablar de prensa rosa, ¿no? Claro, el salseo, la crónica social. Vidas ajenas, como la de Isabel Preisler, que le ha obligado a Bianchi a hacerse un máster en anatomía facial. Este es mi capítulo favorito porque Isabel dedica todo un capítulo a sus varias narices, porque aparentemente por lo menos sufrió 8 intervenciones quirúrgicas. Y cuenta, hasta esta nariz que tiene ahora. O hasta esta que tiene ahora, hay 8. Eso, una nariz con 8 intervenciones, conclusión, ya no hay nariz, ¿sabes? O sea, eso es otra cosa. La de ahora lleva cartílago de oreja. Ay, calla. Porque claro, ella lo que cuenta es que en una de estas cirugías se le desmoronó toda la nariz y que hasta los médicos querían salir corriendo del quirófano. O sea, se le cayó la nariz. Se le cayó la nariz. Esto es tremendo. Bueno, pero tú tienes que leer solo ese capítulo, porque cuenta que otra vez estaba sonando los mocos y se le volaron los tornillos. ¡Ay, calla, por favor! Claro, imagínate la escena de tener la nariz de Isabel Preisler en la mano, no cualquier nariz, además. La de Isabel Preisler. En plena sala de quirófano. Algo así como Mr. Potato. Pero completamente, o sea, elige tu propia nariz o hazme una nueva nariz. Martín Bianchi, experto en narices. Cuenta que el médico, que uno de los tantos que lo operaron, no tenía una foto de ella, entonces que como se había destruido toda la nariz y no la recordaba, cómo era. Le hizo una nariz de libre tema libre. Como en las redacciones, tema libre. Le dijo, libre. te he dejado una nariz perfecta. Nariz dijo, ¿cómo libre. que una nariz perfecta? ¿Y la mía? Y el médico dijo, lamentablemente no recordaba cómo era tu nariz. Imagínate el médico buscando en Google, ¿sabes? Isabel Preisler, tal. Y además me consta que Isabel le interesa, ya se está reuniendo para hacer un biopic de este libro. Esto es exclusiva, ¿eh? Te lo digo. Te lo prometo. ¿Pero estás hablando ahora en serio o en broma? No, en serio. También basada en el libro, están negociando, ya ha habido reuniones, así que ya pueden ir llamando al equipo de protésicos de Tu Cara Me Suena porque van a necesitar bien de cartílago para hacer las diferentes narices. Bueno, mira, y esta canción lo está petando, pero no quiero que suene, ¿sabes? O sea, es superestrella de Aitana y al menos aquí no se va a escuchar, Ángels. Bueno, ha sonado ya hasta madrugada. No, bueno, ha sonado es un decir, ¿sabes? Ha sonado porque no has parado de boicotearla y criticarla. Superestrella se llama esta canción, que es una de las canciones que más suena en este momento. Pero yo siempre cuando dices... El estribillo. Ay, perdona, me da igual. Es igual, es que la escuchen en Spotify. Me da igual, es igual que la escuchen en Spotify. Es que si no me gusta... ¿No te gusta? No me gusta. Pues toda la razón. A tu casa, venga, con tu música. Estoy aquí haciéndolo bonito. Pero mi pregunta hasta que llega es, el momento culmen. Mi pregunta es que como yo es la primera vez que escucho esta canción, con lo cual no sé cuándo llega el estribillo. Ahora, mira, está sonando también. A mí mi pregunta es, Nada. cuando decís lo de No hay manera. esta canción suena, ¿dónde suena?
Claro, o sea, ¿tú quién eres? Aitana. O sea, ¿dónde No suena sé quién tu es música? Aitana. Sé Ya. quién es Aitana. Pero suena en todos los sitios. ¿Pero qué son todos los sitios? Pues mira, en las plataformas, llenan estadios. Hombre, claro, si voy a Spotify y la busco, claro que sonará. Bueno, Sastre intenta convencerte y nada. Y ella le dice, es muy difícil, cuidado, no te enamores de mí porque es muy difícil estar con una superestrella. Vaya. ¿Esto? Un temazo. Sí, hombre, pues sí. Un temazo. O sea, un temazo. Eres la ilusión, la motivación personificada, la persona más emocionada de la historia de Pero que tampoco de la tengo que radio. fingir, ¿no? No. Ah. Además tú, oye, eres tú una superestrella, pero te niegas a que los oyentes escuchen 3 segundos seguidos de superestrella. ¿Quién más hay? Pues hay Sí, Emilia. pienso pisar todo el rato el Es que ya lo estribillo. Pienso pisar todo el rato el estribillo. Bueno. O sea, dirijo este programa. Ya Tengo lo sé. derecho a pisar un estribillo de Aitana. Bueno, pero yo... Tienen que saber los oyentes que hemos seguido la discusión sobre looks de Rosalía en el pasillo. Ha habido sangre. Ha habido sangre. sudor, ha De habido- hecho, estamos fingiendo que nos llevamos bien. Ahora mismo estamos fingiendo ha habido, que nos llevamos bien. Ha habido ofensas con Neira y No, con, no ha habido ofensas, y no. con Ángels. Albizu, iba a decir Aitor. Sí, Aitor Albizu, iba a decir el nombre entero. Sí. Aitor Albizu, como Te has mi madre, metido ¿no? con la edad de los que hemos criticado el disco. No, lo que he dicho es que hay momentos en los que ciertos argumentos. Esto parece el abierto, tía. Que ciertos argumentos a Sí, nivel de parece el crítica abierto. musical. Me levanto y me voy. Hoy por hoy. Ya nos hemos hecho amiguis. Bueno, ya veremos. Vale. Si no, tendrá que pasar una semana. Uy, qué pena. Va, avancemos, que yo no tengo toda la mañana. Mira, Venga, vamos. Además, Sergio Castro, vamos con él. ¿Vamos con él? Sí, porque claro, o sea, quería terminar poniendo el foco en el acontecimiento deportivo de la semana. Sí. ¿Sabes? Ni Olimpiadas, Nada, ni Mundiales, ni nada, Liga, ni Europeo nada. desincronizada. Todos los focos se los ha llevado el partido de bádminton entre Sergio Castro y Pascual Donate, miembros ilustres de este equipo. Va, avancemos, porque- que yo no tengo toda la mañana. Sergio Castro y yo esta tarde vamos a competir por primera vez a badminton, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, eso es. Se llama. Es que a veces lo O confundo sea, con el hoy pádel. hay enfrentamiento Pascual Donate, Por fin. Sergio Castro. Claro, hay a quien le da por el Pilates en máquina, Sí. por hacer pachangas de Sí. fútbol entre amigos creyéndose que están, pues eso, en un campo de fútbol del recreo, y hay quien le da por eso que se llama badminton. Él juega en casa, pero tú llegas entrenado. Sí, pero Yo Sergio, creo que llego muy Claro, preparado. tú pero- llegas entrenado. Sergio Vamos a representa ver. la academia, yo represento La calle. La El calle. arrabal. Tú eres Mandani Claro. y Sergio es Cuomo. Bueno, pues parten de niveles diferentes. Claro, pero es que Sergio dice que entrena. Ya, bueno, como cuando yo digo que cocino, ¿sabes? Y luego pido la comida a domicilio. Bueno, la porra en la previa al partido auguraba bronca. Yo iba a decir que ninguno de los dos se lesione, pero veo más factible que alguno termine tirándole la raqueta al otro. Sí, porque son muy competitivos. A mí los me han dos, dicho ¿eh? que Sergio tiene muy mal perder. Sergio me han dicho eso. Que te Pero deje para eso ganar. tengo que perder, claro, para que lo veas. Muy bien, Sergio. Esa es la actitud. Que sepas Esa que es no la hay actitud. enemigo pequeño. Movida. Bueno, sabemos que la bronca vende, ¿no? Sí, por eso lo hacemos. Bueno, claro, pero el partido se jugó a puerta cerrada, eso sí. Claro, porque la retransmisión era en el canal de pago de la SER, pero no pagamos suscripción. Vaya, ni para eso, qué pena. Pero sí tuvimos... Uy, menudo gallo. Mira, te lo mereces. Puede utilizar este efecto la Rosalía en su disco, pero... Si lo haces en un idioma que no sea el tuyo, sí. Pues Yes We Had, la comentadita posterior, el postpartido. ¿Qué pasó? Mira, hubo partido ayer, fue uno de los días a Noslé más hermosos del bádminton español. Claro, Sergio Castro que maneja la hipérbole, ¿no? Como nadie. Quizás sí fue una contienda histórica. Bueno, para sus rodillas. A ver, Si mamá Carolina hubiera podido desde un agujerito ver aquello, diría, me puedo marchar tranquila. Me puedo retirar. Carolina Marín arrepintiéndose de haber generado interés en el badminton en este tipo de personas. Bueno, y cuando parecía que iba a haber efectivamente movida... Porque son dos personas muy competitivas. Sí, pues eso. Parecía que iba a haber sangre, pero la historia dio un vuelco de 180 grados y esto es lo que realmente ocurrió. Es verdad que en la segunda parte ya no jugamos más al bádminton, sino que hicimos el amor. Y entonces... Claro, o sea, así es. De Sí. repente, bronca Total. y de repente comedia romántica gay. O sea, de machirulo profesional del badminton a hacer la raquetita. Le dije, ¿tú quieres ser mi pareja de dobles en las victorias y en las derrotas, en los tie break y en los set en blanco? Y me dijo,
Hace años que venía esperando una declaración así. Qué bonito. Bueno, y somos quiero. pareja. Nuevas masculinidades, a esto Pero nos date cuenta que referíamos. todo esto Pascual no hablaba. Total, o sea, Sergio es que chupa cámaras, chupa micros, o sea, no para. Y tenemos un testigo además de ese amor, Severino Donate. Es que la primera caña ya era amor, luego en la segunda caña ya habían hecho el amor, es que ya me propusieron competir contra ellos. Trío. Y se daban besos, se daban la mano por debajo. Creo, Ángels, que casi prefiero que se peleen. Que haya movida, que haya En bronca. este equipo somos más de bronca. Estaremos pendientes, ¿no? En su evolución. en el Seguiremos las bádminton. carreras de bádminton de los programa. dos hasta la semana que viene. Un beso. Un beso, Que volveremos. Me caes bien, ¿eh? A mí también. Tú. Volveremos el lunes a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el Dirijo este despertador. programa. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.